Marcus Chen empujó su viejo carrito de compras por la puerta trasera de la sala de conciertos Steinway. Las ruedas chirriaban fuertemente sobre el suelo de mármol. Dentro del carrito estaba su objeto más valioso, un pequeño teclado electrónico envuelto en una manta vieja. Cables negros y gruesos sobresalían por todos lados. Un pequeño altavoz se encontraba encima, sujeto con cinta plateada. El joven miró a su alrededor. Sus ojos se abrieron de par en par. Nunca había estado en un lugar tan elegante. El techo era tan alto que tenía que inclinar el cuello hacia atrás para verlo. Grandes ventanales dejaban entrar la brillante luz del sol, que lo hacía brillar todo. Las paredes estaban cubiertas de fotos de músicos famosos de antaño. Marcus solo tenía 22 años. Trabajaba en una cafetería durante el día y estudiaba música en la escuela nocturna. Durante 6 meses, había ahorrado cada dólar extra que pudo encontrar. Cenaba fideos baratos. Caminaba al trabajo en lugar de tomar el autobús. Incluso vendió su vieja guitarra. Todo esto era para poder pagar los $200 que costaba la prueba para el concurso internacional de jóvenes artistas. Este concurso era un acontecimiento importante. Músicos de todo el mundo acudían. El ganador tendría la oportunidad de tocar con orquestas famosas. También recibiría dinero para pagar la escuela de música. Para alguien como Marcus, esta era la oportunidad de su vida. Pero al mirar a su alrededor, Marcus empezó a asustarse. Otros músicos ya estaban allí montando sus instrumentos. Todos parecían muy profesionales. Su ropa era cara y perfecta. Sus instrumentos eran relucientes y nuevos. Algunos tenían ayudantes que les llevaban sus cosas. Una joven cerca de la pared afinaba un violín que probablemente costaba más de lo que Marcus había ganado en todo un año. Su arco era de plata auténtica. El estuche estaba forrado de suave terciopelo rojo. Movía los dedos por las cuerdas como si lo hubiera hecho desde que nació. Junto a ella, un hombre alto con traje negro estaba sentado ante un piano de cola de verdad. El piano era enorme y hermoso. Estaba pintado de un negro perfecto que reflejaba las luces del techo. Cuando el hombre tocó las teclas, el sonido llenó toda la habitación. Era rico, profundo y potente. Marcus solo había escuchado sonidos así en grabaciones. Marcus bajó la vista hacia su propio teclado. Era pequeño y de plástico. Algunas de las teclas blancas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Las teclas negras tenían manchas de desgaste donde se había desprendido la pintura. La pantalla tenía una grieta en una esquina. Al encenderlo, emitía un pequeño zumbido que no desaparecía. Había comprado este teclado hacía 3 años en una casa de empeños. Costó $50, que era todo el dinero que tenía en ese momento. El hombre de la tienda dijo que estaba roto y que quizá no funcionara. Pero Marcus se lo llevó a casa de todos modos. Pasó semanas aprendiendo a arreglarlo. Vio videos en internet. Lo desarmó y volvió a armar muchas veces. El teclado no solo era viejo y barato. Marcus lo había modificado de muchas maneras. Le había añadido piezas nuevas en el interior. Los cables iban del teclado a una pequeña computadora que él mismo había construido. La computadora estaba hecha con piezas viejas que encontró en la tienda de electrónica. No era bonita, pero funcionaba. Marcus también había escrito programas especiales para su equipo. No estaba capacitado para eso. Aprendió todo con videos gratuitos en línea. Tarde en la noche, después del trabajo y la escuela, se sentaba en su pequeño escritorio en su pequeño apartamento. Escribía código en una vieja laptop hasta que le dolían los ojos. Los programas que escribió eran muy especiales. Podían hacer cosas que los equipos caros no podían. Pero viéndolos ahora en ese elegante salón, parecían un montón de cables y piezas baratas. Un guardia de seguridad se acercó a Marcus. El guardia era un hombre corpulento de ojos amables. Miró el carrito de compras y sonrió. ¿Es tu primera vez aquí?, preguntó el guardia. Marcus asintió. Sentía la garganta seca. Sí, señor. Estoy aquí para la competencia.
El guardia miró el teclado en el carrito. Su sonrisa se hizo un poco más pequeña. Seguro que estás en el lugar correcto, hijo. Este es el concurso internacional de jóvenes artistas. Es algo muy importante. Lo sé, dijo Marcus en voz baja. Pagué la entrada. Tengo mi carta aquí mismo. Sacó un papel doblado del bolsillo. Le temblaban un poco las manos al mostrársela al guardia. El guardia leyó la carta con atención. Luego volvió a mirar a Marcus. Bueno, supongo que deberías estar aquí. Buena suerte, chico. La vas a necesitar. Mientras el guardia se alejaba, Marcus oyó hablar a algunos músicos. Hablaban en voz baja, pero aún podía oírlos. Mira a ese tipo con el piano de juguete, dijo uno. ¿Qué se cree que es esto? Una venta de garaje. Alguien debería decirle que es una competición seria. Otro dijo, va a hacer el ridículo. Lo siento por los jueces. Una tercera voz dijo, tienen que aguantar esto. Marcus sintió que se le calentaba la cara. Quería irse. Quería empujar su carrito de vuelta a casa. Pero entonces pensó en todo el dinero que había ahorrado. Pensó en todas las noches que había pasado allí. Mientras practicaba, Marcus pensó en su sueño de convertirse en un músico de verdad. Respiró hondo y siguió empujando su carrito hacia el escenario. Había llegado demasiado lejos como para rendirse. Mientras caminaba, Marcus vio cada vez más instrumentos caros. Había violines en estuches que costaban más que coches. Había flautas de oro auténtico. Había violonchelos con cientos de años de antigüedad. Cada uno probablemente tenía su propia póliza de seguro. Marcus encontró un espacio vacío al fondo de la sala. No era la mejor ubicación, pero era todo lo que quedaba. Sacó con cuidado su teclado del carrito. Aunque era ligero, lo manejaba como si fuera de cristal. Este teclado lo era todo para él. Conectó todos los cables y encendió la computadora. La pequeña pantalla se iluminó con números y letras. Para otros, parecía una tontería. Pero para Marcus, era el lenguaje de la música. Era su forma de hacer realidad sus sueños. Al terminar de preparar todo, Marcus notó que la sala se había vuelto más silenciosa. La gente lo miraba fijamente. Algunos parecían curiosos. Otros confundidos. Unos pocos parecían molestos porque ocupaba espacio. Marcus intentó ignorar las escaleras. Se sentó en la pequeña silla plegable que había traído. Puso las manos sobre las teclas. Le temblaban un poco. Estaba listo para mostrarles a todos lo que su sencillo teclado podía hacer. Victoria Harwell entró en la sala de ensayos como si fuera la dueña del lugar. En cierto modo, lo era. Había sido directora del concurso internacional de jóvenes artistas durante 15 años. Antes de eso, había tocado el piano en el Carnegie Hall del Lincoln Center. Músicos famosos conocían su nombre. Los estudiantes de música temían su lengua afilada. Victoria tenía 58 años y lo había visto todo en el mundo de la música. Podía saber si un músico era bueno con solo verlo caminar. Sabía qué estudiantes triunfarían y cuáles estaban perdiendo el tiempo. Tenía estándares muy altos y no temía decirles a los demás cuando no los cumplían. Hoy llevaba su vestido negro y perlas de siempre. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño apretado. Sus zapatos resonaban en el suelo de mármol al caminar. Llevaba una gruesa carpeta llena de papeles sobre cada concursante. Había estudiado cada solicitud con detenimiento. Sabía a qué escuelas habían ido, con qué profesores habían estudiado y qué premios habían ganado. Victoria estaba hablando con su asistente, María, sobre el programa del día. Tenían 37 concursantes que escuchar. Algunos eran muy prometedores, otros solo les quitaban el tiempo. Victoria solía notar la diferencia en los primeros 30 segundos de escuchar a alguien tocar. El estudiante de violín de Alemania se ve muy bien en el papel. María decía que había ganado 3 concursos el año pasado y el pianista de Japón estudió con el profesor Chen en la Universidad de Tokio.
Victoria asintió mientras observaba la sala. Su mirada penetrante captó cada detalle. Se fijó en que estudiantes parecían seguros y cuáles nerviosos. Vio los instrumentos caros y la ropa perfecta. Así era como debía ser un concurso de música serio. Entonces, sus ojos se detuvieron. Miró fijamente algo que no pertenecía a su entorno. «¿Qué demonios es eso?», dijo en voz alta. María siguió su mirada hasta el fondo de la sala. Allí estaba Marcus sentado ante su pequeño teclado. Cables y alambres estaban esparcidos a su alrededor como espaguetis negros. La pantalla de su ordenador parpadeaba con números extraños. Todo el montaje parecía sacado de una venta de garaje. Victoria se quedó boquiabierta. En todos sus años dirigiendo esta competición, nunca había visto nada igual. Se suponía que era un evento serio para músicos serios. ¿Qué hacía este niño allí con su piano de juguete? Empezó a caminar hacia Marcus. Sus tacones sonaban más fuertes. La gente de la sala se giró para observar. Sabían que algo andaba mal con solo mirarla a la cara. A medida que se acercaba, Victoria pudo ver más detalles que la molestaron aún más. El teclado era viejo y estaba rayado. A algunas teclas les faltaban letras. El altavoz estaba sujeto con cinta adhesiva. Incluso había una mancha de café en un lado. Marcus estaba concentrado en la pantalla de su ordenador. Estaba escribiendo algo con los dedos. No se dio cuenta de que la famosa Victoria Harwell caminaba hacia él con fuego en la mirada. «Disculpe», dijo Victoria en voz alta. Marcus levantó la vista. Al ver quién le hablaba, palideció. Todos en el mundo de la música conocían a Victoria Harwell. Su foto aparecía en revistas musicales. Los estudiantes contaban historias aterradoras sobre lo malvada que podía ser. «Sí, señora», dijo Marcus en voz baja. Victoria señaló su teclado con un dedo. Su voz era fría y cortante. «¿A eso le llamas piano?». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Todos en la sala dejaron de hacer lo que estaban haciendo. La conversación se detuvo. Los instrumentos se silenciaron. Todas las miradas se volvieron hacia Marcus y su sencillo teclado. Marcus sintió que se le calentaba la cara. Su corazón empezó a latirle con fuerza. Miró a su alrededor. Y vio que todos lo miraban fijamente. Algunos sonreían como si les pareciera gracioso. Otros parecían avergonzados. «Es un teclado, señora», dijo Marcus. Su voz era tan baja que la gente tenía que inclinarse para oírlo. «Sé que no parece gran cosa, pero hace buena música». Victoria soltó una breve carcajada sin alegría. «Buena música, jovencito. Este es el concurso internacional de jóvenes artistas. Tenemos estudiantes que se han formado toda su vida. Han estudiado con los mejores profesores del mundo. Tocan instrumentos que cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en un año». Señaló con un gesto todos los instrumentos caros que había en la sala. «Miren a su alrededor. ¿Ven algún otro piano de juguete por aquí?». Marcus sintió que se hacía cada vez más pequeño. Quería desaparecer, pero también estaba un poco enojado. Su teclado podía no parecer elegante, pero se había esforzado mucho para hacerlo especial. «Entiendo que esto es una competencia seria», dijo Marcus, intentando mantener la voz firme. «Pagué la inscripción como todos los demás. Llevo meses practicando». Victoria negó con la cabeza como si no pudiera creer lo que oía. «Practicando con esa cosa. Mejor practica con una calculadora. Esto no es un concurso de talentos de secundaria. Es una competencia para músicos de verdad con instrumentos de verdad». Se giró hacia María, que estaba cerca con aspecto incómodo. «¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha entrado alguien con un piano de juguete en mi competencia?». María revisó sus papeles rápidamente. Él presentó una solicitud y pagó la inscripción. Su carta decía que tocaba piano electrónico contemporáneo. «Pensé que eso significaba que tenía equipo profesional». «Piano electrónico contemporáneo». Victoria pronunció las palabras como si supieran mal.
Así es como llamamos a esta colección de chatarra. He visto mejor equipo en campamentos de música para niños. Para entonces, un pequeño grupo se había reunido a su alrededor. Otros concursantes habían dejado de practicar para ver el drama. Algunos susurraban entre ellos. Algunos se tomaban fotos con sus teléfonos. Marcus sintió que todos en la sala lo juzgaban. Bajó la mirada hacia su teclado y de repente lo vio a través de sus ojos. Realmente parecía barato y viejo comparado con todo lo demás en la sala. Tal vez Victoria tenía razón. Tal vez él no pertenecía allí. Pero entonces pensó en algo que su abuela solía decirle. Siempre decía que no se trataba de lo que tenías, sino de lo que hacías con ello. Ella lo había criado después de la muerte de sus padres y siempre creyó en él, incluso cuando nadie más lo hacía. Marcus miró a Victoria. Su voz seguía siendo baja, pero ahora era más fuerte. Sé que mi equipo no parece sofisticado, pero creo que la música es más que tener instrumentos caros. Creo que se trata de lo que sale del corazón. La mirada de Victoria se volvió aún más fría. ¿Corazón? Déjame decirte algo, joven. El corazón no gana competiciones. La habilidad gana competiciones. El talento gana competiciones. Años de entrenamiento adecuado con los instrumentos adecuados ganan competiciones. Señaló la pantalla de su computadora. ¿Qué es todo esto? ¿Planeas jugar videojuegos durante tu actuación? Es software. Escribí, explicó Marcus. Me ayuda a hacer música de una manera diferente. ¿Software? Casi gritó Victoria. Esta es una competencia de piano, no una clase de informática. Estamos aquí para escuchar música, no para ver a alguien jugar con aparatos electrónicos. Se giró para dirigirse a la sala. Su voz era lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Quiero dejarles algo claro. Esta competencia se trata de la excelencia musical tradicional. Se trata de años de trabajo duro y dedicación. No se trata de trucos ni atajos ni de intentar ser diferente solo por serlo. Marcus sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Pero las contuvo. No lloraría delante de toda esta gente. Había pasado por demasiado en su vida como para rendirse ahora. Victoria no había terminado. Se volvió hacia Marcus con una mirada de disgusto. Te sugiero encarecidamente que te retires de esta competencia antes de que te avergüences más. Hay centros comunitarios que podrían apreciar tu pequeño espectáculo. Este no es el lugar para eso. Ella empezó a alejarse, luego se detuvo y se dio la vuelta una vez más. Y el año que viene, nos aseguraremos de que nuestro proceso de solicitud sea más claro sobre qué constituye un instrumento musical real. Mientras Victoria se alejaba, con el ruido de sus tacones, la sala volvió a la vida lentamente. Pero Marcus sentía que la gente seguía mirándolo. Algunos parecían compadecerse de él. Otros parecían estar de acuerdo con Victoria. Marcus se sentó frente a su teclado y se quedó mirando las teclas. Tal vez debería irse. Tal vez Victoria tenía razón y él no pertenecía allí. Pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Había llegado demasiado lejos y se había esforzado demasiado como para rendirse ahora. Iba a demostrarles a todos lo que su piano de juguete realmente podía hacer. La historia de Marcus Chen no comenzó en una elegante sala de conciertos. Comenzó en un pequeño apartamento encima de un restaurante chino. Urante en la zona más pobre de la ciudad. Las paredes eran delgadas y siempre se podía oler a aceite de cocina y especias. El edificio era viejo y las tuberías hacían ruido toda la noche, pero era su hogar. Marcus nació con algo llamado temblor esencial. Esto significaba que sus manos temblaban constantemente, incluso cuando no estaba nervioso ni asustado. El temblor empeoraba cuando intentaba hacer cosas que requerían movimientos cuidadosos de los dedos. Cosas tan simples como escribir su nombre o abotonarse la camisa le resultaban difíciles. Cuando Marcus tenía 5 años, sus padres lo llevaron a ver a muchos médicos. Primero fueron a la clínica gratuita, luego a hospitales más grandes cuando pudieron ahorrar suficiente dinero.
Todos los médicos dijeron lo mismo. El temblor nunca desaparecería. Algunos dijeron que podría empeorar con la edad. Todos dijeron que no debería intentar hacer cosas que requirieran manos firmes. Un médico les dijo a sus padres que buscaran otra cosa que el niño pudiera hacer. Quizás deportes donde el temblor no importara. O tal vez pueda trabajar con computadoras algún día, pero olvídense de cosas como tocar instrumentos musicales o ser artista. Los padres de Marcus, David y Lin Chen, llegaron a Estados Unidos desde China cuando Marcus tenía 2 años. No hablaban muy bien inglés, pero trabajaban muy duro. David lavaba platos en 3 restaurantes diferentes. Lin limpiaba edificios de oficinas por la noche. Ambos tomaban clases de inglés durante el día, cuando podían. La familia no tenía mucho dinero, pero tenían grandes sueños. David siempre había querido ser maestro. A Lin le encantaba pintar, aunque nunca había tomado clases de arte. Ambos creían que en Estados Unidos su hijo podría llegar a ser lo que quisiera. Pero cuando los médicos les hablaron de la condición de Marcus, esos sueños se sintieron muy lejanos. Cuando Marcus tenía 7 años, sucedió algo asombroso. Su abuela, a quien todos llamaban Nai, vino a vivir con ellos. Era la madre de David y ya tenía 70 años. Había vendido todo lo que tenía en China para comprar un boleto de avión a Estados Unidos. Ninai era una mujer menuda de manos arrugadas y ojos brillantes. Hablaba muy poco inglés, pero entendía mucho más de lo que la gente creía. Había vivido tiempos difíciles en China, incluyendo años en los que no había suficiente comida. Creía que todo problema tenía solución si uno estaba dispuesto a trabajar lo suficiente para encontrarla. En su segundo día en Estados Unidos, Nai vio a Marcus intentando tomar sopa con cuchara. Le temblaban tanto las manos que casi toda la sopa se derramó sobre la mesa. Marcus lloraba de frustración y vergüenza. «Deja de llorar». Nai le dijo en chino, «Llorar nunca soluciona nada». Se sentó junto a Marcus y le enseñó a sujetar la cuchara de otra manera. Le enseñó a mover todo el brazo en lugar de solo la muñeca. Le costó mucho intentarlo, pero poco a poco Marcus aprendió a comer sin derramar. «¿Ves?», dijo Nani. «Siempre hay otra manera». A medida que Marcus crecía, Nanai le enseñó muchos trucos para lidiar con el temblor de sus manos. Le enseñó a escribir sujetando el lápiz de una forma especial. Le enseñó a atarse los zapatos con un método que había aprendido de un manco en China. Y lo más importante, le enseñó a nunca rendirse solo porque fuera difícil. Cuando Marcus tenía 10 años, su vida cambió para siempre. La familia pasaba frente a una tienda de música cuando oyeron una hermosa música de piano que provenía del interior. Marcus se detuvo y pegó la cara a la ventana. Dentro, una niña tocaba una canción que parecía venida del cielo. «Quiero aprender a hacer eso», susurró Marcus. Sus padres se miraron con tristeza. Recordaron lo que los médicos habían dicho sobre los instrumentos musicales. «Marcus», dijo su madre con dulzura, «sabes que eso podría ser muy difícil para ti». Pero Nanai tuvo una reacción diferente. Entró en la tienda y habló con el hombre detrás del mostrador. Señaló a Marcus e hizo gestos con las manos. El hombre pareció confundido al principio, luego sonrió y asintió. «Dice que puedes intentarlo». Ni se lo dijo a Marcus en chino, pero solo durante 10 minutos. Marcus se sentó en el banco del piano. Era un hermoso instrumento con brillantes teclas blancas y negras. Cuando puso las manos sobre el teclado, temblaban más de lo habitual porque estaba emocionado y nervioso. Intentó tocar una canción sencilla que había escuchado en la radio. Sus dedos tocaron las teclas equivocadas. Sus manos temblaban tanto que la música sonaba terrible. Otras personas en la tienda comenzaron a mirarlo. Algunos parecían compadecidos por él. Otros parecían molestos por el ruido. Después, 5 minutos después, los padres de Marcus querían irse. Estaban avergonzados y preocupados de que la gente juzgara a su hijo. Pero Nani levantó la mano. «Déjalo terminar», dijo con firmeza. Marcus siguió intentándolo. Poco a poco,
Empezó a aprender a manejar sus temblores en lugar de luchar contra ellos. Aprendió a presionar las teclas en el momento exacto en que sus manos se movían en la dirección correcta. Era como atrapar una pelota mientras rebota. Al cabo de 10 minutos, Marcus podía tocar una melodía sencilla. No era perfecta, pero era música de verdad que había hecho con sus propias manos. El dueño de la tienda estaba asombrado. Nunca había visto nada igual, dijo. La mayoría de las personas con problemas en las manos no pueden tocar el piano. Esa noche, Marcus no pudo dormir. Solo podía pensar en la sensación de hacer música. Era algo que nunca había experimentado. Durante esos 10 minutos, su discapacidad no importó. Era solo un niño que hacía sonidos hermosos. Al día siguiente, Nanay anunció que iba a conseguir trabajo. Tenía 70 años y casi no hablaba inglés, pero estaba decidida. Encontró trabajo limpiando casas para familias adineradas en una zona agradable de la ciudad. El trabajo era duro y el sueldo bajo, pero cada semana ahorraba unos $. ¿Para qué ahorras?, preguntó Marcus. Ya verás, dijo ella con una sonrisa misteriosa. Durante 6 meses, Nay trabajó y ahorró. Caminaba al trabajo todos los días para ahorrar dinero para el autobús. Ella comía solo arroz y verduras para ahorrar dinero en comida. Los padres de Marcus temían que trabajara demasiado, pero no los escuchaba. Finalmente, el día que Marcus cumplió 11 años, Nay lo llevó de vuelta a la tienda de música. Había ahorrado suficiente dinero para comprarle un pequeño teclado electrónico. No era nuevo ni sofisticado, pero era suyo. Ahora puedes practicar todos los días, le dijo. Pero recuerda, que algo sea difícil no significa que sea imposible. Marcus abrazó a su abuela tan fuerte que ella rió. Ese pequeño teclado se convirtió en el centro de su mundo. Practicaba todas las mañanas antes de ir a la escuela y todas las tardes después de hacer los deberes. Sus manos aún temblaban, pero estaba aprendiendo a hacer la parte temblorosa de su música en lugar de algo que se interpusiera. Los otros niños de la escuela a veces se burlaban de los sonidos que venían de su apartamento. La llamaban música de terremotos porque su temblor hacía que las notas sonaran diferentes a las de un piano normal. Pero a Marcus no le importaba. Estaba haciendo música y eso era todo lo que importaba. Cuando Marcus tenía 13 años, sus padres recibieron una terrible noticia. David había sufrido un accidente en uno de los restaurantes donde trabajaba. Una olla pesada de agua hirviendo le cayó encima y sufrió quemaduras graves. Tuvo que pasar meses en el hospital. Sin los ingresos de David, la familia no podía pagar las cuentas. Lynn tuvo que trabajar aún más horas, pero no era suficiente. Iban a perder su apartamento. Fue entonces cuando Nanay tomó una decisión que lo cambió todo. Vendió las pocas joyas que había traído de China. Eran las únicas cosas valiosas que poseía y habían pertenecido a su familia durante generaciones. Pero las vendió para pagar el alquiler. La familia es más importante que las cosas viejas, dijo cuando los padres de Marcus intentaron detenerla. Durante estos tiempos difíciles, la música se convirtió en la vía de escape de Marcus. Cuando estaba preocupado por su padre o molesto por sus problemas económicos, tocaba el teclado. La música lo ayudaba a sentirse tranquilo y esperanzado, pero la mayor tragedia aún estaba por llegar. Cuando Marcus tenía 15 años, sus padres conducían a casa desde el hospital después de visitar a David. Llovía y la carretera estaba resbaladiza. Otro coche se saltó un semáforo en rojo y los atropelló. David y Lynn murieron al instante. Marcus se quedó solo con su abuela. Ambos lloraron durante semanas. El apartamento se sentía vacío y silencioso sin las voces de sus padres. Marcus ya no quería tocar música. Todo le recordaba tiempos mejores, cuando su familia estaba unida. Pero Nina no lo dejó rendirse. Tus padres trabajaron duro para que pudieras tener una vida mejor, dijo. Si dejabas de intentarlo, su trabajo no significaba nada. Poco a poco, Marcus volvió a tocar.
Pero ahora su música sonaba diferente. Tenía tristeza, pero también fuerza. Estaba aprendiendo a plasmar sus sentimientos en los sonidos que Ninai consiguió un segundo trabajo para asegurarse de que pudieran quedarse en su apartamento. Tenía 78 años y trabajaba 12 horas al día, pero nunca se quejaba. Cada centavo que ganaba lo destinaba a mantener a Marcus en la escuela y a asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. La educación es lo único que no te pueden quitar, decía. Esta era la historia que Victoria Harwell desconocía. Solo veía a un joven con un teclado barato. No veía los años de lucha, las soluciones creativas ni el amor de una abuela que creía que todo era posible. Marcus había aprendido a convertir su discapacidad en algo especial. Sus manos temblorosas creaban sonidos que ningún otro músico podía crear. Lo que los médicos llamaban un problema, él lo había convertido en un don. Ahora, sentado en la elegante sala de conciertos con todos esos instrumentos caros a su alrededor, Marcus pensaba en Nanai. Tenía 85 años y seguía trabajando a diario. Lo había sacrificado todo para que él tuviera esta oportunidad. La transformación de Marcus de su sencillo teclado en algo revolucionario no había sucedido de la noche a la mañana. Le tomó 3 años de prueba y error, innumerables experimentos fallidos y más noches de las que podía contar. Lo que Victoria Harwell vio como un lío de cables y con piezas baratas, era de hecho uno de los sistemas musicales más avanzados jamás creados por una sola persona. El viaje comenzó cuando Marcus tenía 19 años y luchaba por su primer año en la universidad comunitaria. Tomaba clases básicas de música, pero sus profesores no sabían cómo ayudarlo. La técnica tradicional del piano estaba diseñada para personas con manos firmes. Cada método que le enseñaban empeoraba sus temblores, no los mejoraba. Marcus se sentía frustrado y desesperanzado. Se estaba quedando atrás de otros estudiantes que llevaban años tocando el piano con buenos profesores. Su teclado barato solo podía producir sonidos básicos, nada que ver con los tonos ricos que escuchaba cuando otros estudiantes tocaban pianos reales. Una noche, Marcus estaba en el laboratorio de informática de la universidad haciendo una tarea. La tarea era sencilla: escribir un programa básico que pudiera sumar números. Pero mientras Marcus trabajaba en el código, empezó a pensar en otra cosa. ¿Y si pudiera escribir un programa que entendiera los movimientos de sus manos? Al principio, la idea parecía una locura. ¿Cómo podría un programa informático ayudarlo a tocar mejor el piano? Pero Marcus no podía dejar de pensar en ello. Empezó a leer todo lo que pudo sobre tecnología musical y programación informática. La mayor parte de la información era muy técnica y difícil de entender. Marcus nunca había tomado clases avanzadas de informática, y algunos conceptos eran completamente nuevos para él. Pero estaba decidido a aprender. Pasaba horas en la biblioteca leyendo libros sobre procesamiento de señales digitales, teoría musical y programación de software. El primer programa que escribió Marcus era muy simple. Podía detectar cuando le temblaban las manos e intentar suavizar las señales del teclado. Los resultados fueron pésimos. El programa hacía que su música sonara robótica y sin vida. A veces retrasaba tanto las notas que la sincronización era completamente errónea. Pero Marcus no se rindió. Siguió estudiando y experimentando. Descubrió que sus temblores no eran aleatorios. Tenían patrones y ritmos. A veces, el temblor era rápido y leve. Otras veces, lento y fuerte. Los patrones cambiaban según lo cansado que estuviera, lo que había comido e incluso la hora del día. Marcus empezó a llevar un diario detallado de sus temblores. Cada día, registraba cómo se sentían y se movían sus manos. Cronometró el temblor con un cronómetro. Hizo tablas y gráficos. Poco a poco, comenzó a comprender su condición mejor que cualquier médico. Tras 6 meses de investigación, Marcus comenzó a trabajar en un nuevo enfoque. En lugar de intentar eliminar sus temblores, ¿qué pasaría si pudiera usarlos para hacer su música más expresiva?
¿Y si el temblor se convirtiera en parte de la interpretación en lugar de algo contra lo que luchar? Esta idea era completamente nueva. Nadie había intentado convertir una discapacidad en una ventaja musical. Marcus se adentraba en un territorio que ningún músico ni programador había explorado. Empezó estudiando cómo los pianistas profesionales creaban expresión en su interpretación. Descubrió que los grandes músicos usan pequeñas variaciones de ritmo y presión para dotar a su música de emoción. Aceleraban ligeramente durante las partes emocionantes y bajaban la velocidad durante las tristes. Presionaban algunas teclas con más fuerza y otras con más suavidad para crear dinámica. Marcus se dio cuenta de que sus temblores creaban variaciones naturales que, en realidad, eran más sutiles y complejas que las que la mayoría de los pianistas podían hacer a propósito. El problema era que estas variaciones no siempre se producían en los lugares ni en los momentos adecuados. Así que Marcus empezó a desarrollar un software que pudiera aprender sus patrones y ayudarle a controlarlos. El programa analizaba los movimientos de sus manos en tiempo real y predecía a dónde llevarían los temblores a sus dedos. Luego, podía realizar pequeños ajustes para garantizar que las variaciones se produjeran en los momentos musicalmente apropiados. Desarrollar este software requirió que Marcus se convirtiera en un experto en varios campos. Tuvo que comprender la neurología para aprender sobre los temblores. Tuvo que estudiar acústica para comprender cómo funcionaba el sonido. Tuvo que dominar lenguajes de programación que incluso los estudiantes de informática encontraban difíciles. La mayor parte de este aprendizaje se producía por la noche, después de que Marcus terminara su trabajo diario en la cafetería y sus clases nocturnas. Llegaba al pequeño apartamento que compartía con Nina y trabajaba hasta las 2 o 3 de la mañana. Nina solía despertarse y encontrarlo rodeado de libros y papeles, escribiendo código en su viejo portátil. «¿Necesitas dormir?», decía en chino. «Solo un poco más, casi casi», respondía Marcus. «Estoy a punto de descubrir algo». El hardware del proyecto fue tan desafiante como el software. El teclado original de Marcus solo podía enviar información básica a su computadora. Necesitaba datos mucho más detallados sobre cómo y cuándo presionaba cada tecla. Como no podía permitirse un equipo profesional, Marcus tuvo que construir sus propios sensores. Aprendió a soldar componentes electrónicos viendo videos de YouTube. Compró piezas en tiendas de electrónica con el dinero que ahorraba de su trabajo en la cafetería. El apartamento se llenó de pequeñas resistencias, cables y chips de computadora. Marcus instaló sensores de presión bajo cada tecla. Estos sensores detectaban no solo cuando se presionaba una tecla, sino también con qué fuerza y rapidez. Añadió sensores de movimiento que rastreaban el movimiento de sus manos en 3 dimensiones. Incluso construyó sensores que medían la actividad eléctrica de sus músculos. Todos estos datos llegaban a su computadora decenas de veces por segundo. El software que Marcus había desarrollado podía procesar toda esta información al instante y ajustar el sonido que salía de sus altavoces. Pero la parte más innovadora del sistema de Marcus era algo que él llamó mapeo de temblores. Su software había aprendido a reconocer los patrones únicos de sus temblores específicos. Sabía que su mano derecha temblaba de forma diferente a la izquierda. Sabía que sus temblores cambiaban a lo largo del día. Incluso podía predecir cuándo iba a ocurrir un temblor particularmente fuerte basándose en la tensión muscular. Con este conocimiento, el software podía trabajar con los temblores de Marcus en lugar de contrarrestarlos. Cuando su mano estaba a punto de temblar, creando una hermosa vibración, si el temblor interfería con un pasaje delicado, el software lo compensaba ajustando el ritmo o el volumen. El resultado era música que sonaba completamente natural, pero con niveles de expresión imposibles de lograr para un músico con manos firmes. Marcus podía crear efectos que a otros pianistas les llevaba años dominar, y lo hacía instintivamente porque los efectos estaban integrados en sus movimientos naturales. A medida que su sistema se volvía más sofisticado, Marcus añadió otras funciones. Programó diferentes modos para distintos tipos de música.
El modo clásico enfatizaba el sonido tradicional del piano, pero con una dinámica mejorada. El modo jazz permitía más improvisación y expresión espontánea. El modo contemporáneo podía crear sonidos completamente nuevos, nunca antes escuchados. Marcus también incorporó un sistema de aprendizaje en su software. Cada vez que tocaba, el programa mejoraba un poco su comprensión de sus intenciones. Aprendió qué tipos de patrones de temblor le gustaban y cuáles quería minimizar. Con el tiempo, el sistema se convirtió en una especie de compañero musical que conocía a la perfección su estilo. Lo más sorprendente del sistema de Marcus era que funcionaba en tiempo real. No había ningún retraso entre la pulsación de una tecla y la salida del sonido. Esto era crucial para la interpretación musical, donde incluso los más mínimos retrasos podían arruinar la sincronización y la expresión. Esto requirió que Marcus escribiera un código extremadamente eficiente y construyera un sistema informático capaz de procesar miles de cálculos por segundo sin contratiempos. Tuvo que optimizar cada parte de su configuración para lograr velocidad y fiabilidad. Para cuando Marcus solicitó participar en el concurso internacional de jóvenes artistas, su sistema representaba 3 años de intenso trabajo e innovación. Había creado una tecnología que grandes empresas posteriormente invertirían millones de dólares en replicar. Pero nada de esto era visible para los presentes en la sala de conciertos. Solo veían un viejo teclado y un mar de cables. No podían ver las miles de líneas de código que se ejecutaban dentro de su ordenador. No podían ver los sofisticados sensores ocultos en su teclado. No podían ver los algoritmos innovadores que convertían una discapacidad en un superpoder. Victoria Hardwell había descartado el equipo de Marcus como un piano de juguete y un montón de chatarra. Pero lo que realmente veía era uno de los instrumentos musicales más avanzados jamás creados. Era un ejemplo perfecto de cómo la necesidad puede impulsar la innovación y cómo las limitaciones pueden convertirse en la fuente de nuevas posibilidades. Marcus no solo había aprendido a trabajar con su discapacidad, sino que la había convertido en su mayor fortaleza. Su piano de juguete podía crear música que ningún piano tradicional podía igualar. Había demostrado que la innovación a menudo no proviene de tener el mejor equipo, sino de encontrar nuevas formas de usar lo que se tiene ahora. Sentado en la elegante sala de conciertos, rodeado de costosos instrumentos tradicionales, Marcus estaba listo para mostrarle al mundo cómo sonaba la verdadera innovación. Estaba a punto de demostrar que el futuro de la música no siempre consistía en tener el equipo más caro, sino en tener las ideas más creativas. Los jueces y los demás concursantes no tenían ni idea de lo que estaban a punto de escuchar. El revolucionario sistema de Marcus estaba a punto de cambiar todo lo que creían saber sobre la música de piano. El programa de la competición estaba publicado en un gran tablero cerca de la entrada. Marcus encontró su nombre al final de la lista. Era el concursante número 37, el último en actuar. Algunos podrían haberlo visto como mala suerte, pero Marcus estaba agradecido. Le dio tiempo para escuchar a otros músicos y calmar los nervios. El auditorio era hermoso e intimidante. Los asientos de terciopelo rojo se extendían hacia atrás en filas ordenadas. Una lámpara de araña de cristal colgaba del techo, proyectando chispas. Los rayos de luz iluminaban la sala. El escenario era enorme, con un piano de cola negro perfecto en el centro, como un trono. Marcus encontró un asiento en la última fila, desde donde podía observar sin llamar la atención. Mantenía su mochila con su equipo en el regazo, comprobando cada pocos minutos que todo seguía allí. La primera concursante fue la violinista que había visto antes. Subió al escenario con un vaporoso vestido azul, cargando su costoso instrumento con seguridad. Cuando empezó a tocar, el sonido llenó el auditorio como oro líquido. Su técnica era impecable, cada nota precisa y hermosa. Los jueces estaban sentados en una larga mesa frente al escenario. Marcus pudo ver a Victoria Hardwell en el centro escribiendo notas en una tarjeta de puntuación. Su rostro mostraba aprobación mientras la violinista tocaba. Al terminar la actuación,
Los aplausos fueron entusiastas. Uno a uno, los concursantes actuaron. Había un joven que tocaba Bach con un violonchelo más antiguo que Estados Unidos. Una mujer francesa cantaba ópera con una voz que parecía alcanzar el cielo. Un adolescente coreano tocaba música de guitarra que sonaba como lluvia y sol mezclados. Cada actuación era increíble. Eran algunos de los jóvenes músicos más talentosos del mundo. Marcus empezó a sentirse cada vez más pequeño en su asiento. ¿Cómo podía su sencillo teclado competir con este nivel de excelencia? A medida que avanzaba el día, Marcus notó patrones en la respuesta de los jueces. Les encantaba la perfección técnica. Apreciaban las interpretaciones tradicionales de piezas famosas. Sonreían cuando los músicos tocaban exactamente lo que se esperaba, exactamente como se había tocado durante cientos de años. Pero Marcus también notó algo más. Después de cada actuación, los jueces aplaudían cortésmente y tomaban sus notas. Luego susurraban entre ellos durante unos instantes antes de llamar al siguiente concursante. Sus expresiones eran profesionales, pero no particularmente emocionadas. Parecía que habían escuchado este tipo de actuaciones muchas veces. Cuando la concursante número 20 tocó Chopin en el piano de cola, Marcus prestó especial atención. La joven era técnicamente perfecta. Cada nota estaba exactamente donde debía estar. El ritmo era preciso. La dinámica seguía al pie de la letra la interpretación tradicional. Victoria Harwell asintió con aprobación y anotó lo que parecían puntuaciones altas en su tarjeta de puntuación. Pero Marcus notó que no parecía sorprendida ni conmovida por la actuación. Fue hermosa, pero también predecible. A medida que avanzaba la tarde, Marcus empezó a comprender algo importante. Estos jueces eran expertos que habían presenciado miles de actuaciones. Apreciaban la habilidad y el entrenamiento, pero también buscaban algo especial, algo que no hubieran escuchado antes. Tal vez su enfoque diferente no fuera una desventaja después de todo. Tal vez era justo lo que esta competición necesitaba. Alrededor de las 4, los jueces anunciaron un descanso para cenar. Marcus estaba demasiado nervioso para almorzar, pero seguía sin tener hambre. En cambio, encontró una sala de práctica tranquila en el sótano del edificio y preparó su equipo una vez más. Conectó todos los cables y encendió el ordenador. Los familiares sonidos de inicio y las luces parpadeantes le resultaron reconfortantes. Este era su mundo, el lugar donde se sentía seguro y en control. Marcus comenzó a tocar suavemente, repasando escalas y ejercicios para calentar las manos. Sus temblores eran un poco peores de lo habitual debido a los nervios, pero su sistema lo compensó automáticamente. El software había aprendido a reconocer cuando estaba estresado y se ajustaba en consecuencia. Mientras tocaba, Marcus pensaba en la pieza que había elegido. Era el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, una de las piezas más difíciles y famosas de toda la música clásica. La mayoría de los pianistas dedicaban años a aprender a tocarla correctamente, e incluso así, pocos podían interpretarla con verdadera maestría. Marcus había elegido esta pieza porque era perfecta para su sistema. Rachmaninoff había escrito música que requería una increíble expresión emocional. La pieza tenía secciones poderosas y dramáticas y otras suaves y desgarradoras. Requería un intérprete capaz de crear diversos estados de ánimo y sentimientos. Los pianistas tradicionales tenían que esforzarse mucho para crear estos efectos emocionales. Tenían que controlar la presión de los dedos y el ritmo con una precisión increíble. Pero los temblores de Marcus, canalizados a través de su tecnología, podían crear variaciones naturales más sutiles y complejas que las que la mayoría de los pianistas podían lograr. También había una razón personal por la que Marcus había elegido esta pieza. El propio Rachmaninoff había sufrido depresión y dudas sobre sí mismo. Había pasado por periodos en los que no podía componer ni interpretar porque no creía en sí mismo. Pero había superado estos desafíos para crear algunas de las piezas más hermosas jamás escritas. Marcus sintió una conexión con esta historia.
También se había enfrentado a personas que no creían en él. También había luchado. Dudaba de sus habilidades. Pero al igual que Rachmaninoff, estaba decidido a demostrar que la buena música podía surgir de lugares inesperados. A las 6, la competencia se reanudó. Marcus regresó a su asiento en la última fila y continuó viendo las actuaciones restantes. La calidad se mantuvo increíblemente alta. Una pianista rusa tocó Mozart con precisión mecánica. Una violinista alemana hizo que su instrumento cantara como una voz humana. A medida que avanzaba la noche, Marcus notó que los jueces se cansaban. Llevaban 8 horas escuchando música. Incluso las interpretaciones más hermosas comenzaban a fusionarse en sus mentes. Esto, de hecho, le dio más esperanza a Marcus. Para cuando llegara su turno, los jueces estarían listos para algo completamente diferente. Esperarían una actuación que los despertara y los sorprendiera. Finalmente, a las 9:30 de la noche, la concursante número 36 terminó su actuación de flauta. Los aplausos fueron corteses, pero no entusiastas. Todos en el auditorio estaban cansados, incluyendo al público que se había quedado todo el día. Damas y caballeros, anunció el coordinador del concurso, tenemos un último artista esta noche. El concursante número 37, Marcus Chen, tocando piano electrónico contemporáneo. Marcus se levantó lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Cogió su mochila y empezó a caminar hacia el escenario. El auditorio parecía enorme y vacío, a pesar de que todavía había unas 50 personas dispersas en los asientos. Mientras Marcus caminaba por el pasillo, oía susurros que lo seguían. La gente tenía curiosidad por saber qué significaba piano electrónico contemporáneo. Algunos probablemente se preguntaban si era el mismo joven que habían visto antes con el extraño equipo. Victoria Harwell levantó la vista de sus notas con evidente fastidio. Era tarde, todos estaban cansados y ahora tenía que presenciar una actuación en lo que ella había llamado un piano de juguete. Su expresión dejaba claro que quería terminar con esto lo antes posible. Marcus subió los escalones del escenario, con las piernas temblorosas. Las luces del escenario eran más brillantes de lo que esperaba, y no podía ver con claridad los rostros del público, pero podía sentir sus ojos observándolo. Se sentó bajo su mochila y comenzó a desempacar su equipo. En el silencio del auditorio, cada sonido parecía amplificado. La cremallera de su mochila sonaba como un trueno. El tintineo de sus cables, como cristales rotos. Marcus colocó su teclado en una pequeña mesa en el centro del escenario. Junto a ella, colocó su computadora y altavoces. Conectó los cables y encendió su sistema. Los sonidos de inicio resonaron por todo el auditorio. A medida que su equipo cobraba vida, Marcus pudo escuchar más susurros del público. Algunos parecían confundidos, otros escépticos. Algunos parecían genuinamente curiosos por lo que estaban a punto de escuchar. Victoria Harwell miró su reloj y golpeó la mesa con el bolígrafo con impaciencia. Su lenguaje corporal dejaba claro que esperaba que esto fuera una pérdida de tiempo. Marcus se sentó frente a su teclado y colocó las manos sobre las teclas. Temblaban más de lo habitual, pero su sistema ya estaba leyendo los patrones de temblor y preparándose para trabajar con ellos. Miró al público una vez más. En la última fila, pudo ver al guardia de seguridad que le había hablado antes. El hombre le hizo un pequeño gesto de aliento. Marcus pensó en Ninai, que probablemente estaba en casa preocupándose por él. Pensó en sus padres, que habían soñado con darle oportunidades como esta. Pensó en todas las personas que le habían dicho que sus sueños eran imposibles. Entonces Marcus respiró hondo y comenzó a tocar. Las primeras notas del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff llenaron el auditorio. Pero este no era el Rachmaninoff que nadie había escuchado antes. Era algo completamente nuevo, algo que cerraba la brecha entre la tradición clásica y la innovación tecnológica. El auditorio quedó en completo silencio. Todas las conversaciones cesaron. El crujido del papel se detuvo.
Incluso el bolígrafo de Victoria Harwell dejó de moverse. La actuación de Marcus había comenzado, y nada volvería a ser igual. Las primeras notas que salieron del teclado de Marcus no se parecían a nada que nadie en el auditorio hubiera escuchado jamás. Empezaron suavemente, casi como susurros, pero había algo mágico en el sonido. Seguía siendo reconociblemente Rachmaninoff, pero parecía tener capas adicionales de emoción y significado. Los temblores de Marcus, en lugar de hacer que la música fuera temblorosa e incierta, creaban una vibración hermosa y natural. Cada nota parecía respirar y vivir por sí sola. El sonido no provenía solo de los altavoces. Parecía llenar todo el espacio y envolver a cada persona del público. La pluma de Victoria Harwell se había detenido por completo. Tenía la boca ligeramente abierta y se inclinaba hacia adelante en su silla. Esto no era lo que esperaba en absoluto. No era una aficionada luchando con equipo barato. Esto era algo extraordinario. A medida que Marcus seguía tocando, su sistema empezó a mostrar su verdadero potencial. El software leía sus patrones de temblor y los usaba para crear efectos musicales imposibles de lograr para cualquier pianista tradicional. Cuando la música requería pasajes suaves y fluidos, sus temblores creaban una suavidad que sonaba como la seda. Cuando la música necesitaba potencia y dramatismo, los mismos temblores añadían una intensidad que hacía que cada nota se sintiera urgente y viva. El público estaba en completo silencio. Pero no era el silencio cortés de quienes esperan el final de una actuación. Era el profundo silencio de quienes experimentaban algo que jamás habían imaginado posible. Algunos estaban sentados al borde de sus asientos. Otros tenían los ojos cerrados, absortos en la música. El propio Marcus se encontraba en un estado que nunca antes había experimentado. Todo su nerviosismo había desaparecido. Su conexión con el equipo era perfecta y sentía como si el teclado le leyera los pensamientos directamente. Todas las emociones que había sentido fluían a través de sus dedos hacia la música. La pieza entró en su primera sección dramática, y el sistema de Marcus comenzó a demostrar capacidades que ni siquiera los pianos de concierto más caros podían igualar. Su software creaba sutiles efectos armónicos que añadían riqueza a cada acorde. Los temblores que los médicos habían calificado de discapacidad generaban ahora la expresión musical más sofisticada jamás escuchada. Entre el público, otros concursantes observaban con asombro. La violinista que había interpretado tan maravillosamente antes meneaba la cabeza con incredulidad. ¿Cómo lo hace?, le susurró a la persona que estaba a su lado. El pianista ruso que había interpretado a Mozart con una técnica perfecta escuchaba con la boca abierta. Había pasado 15 años estudiando piano tradicional, pero nunca había escuchado sonidos como este. Marcus creaba efectos que parecían desafiar las leyes de la física. A medida que la música continuaba, Marcus comenzó a llevar su sistema al límite. No solo tocaba las notas de Romanoff. Estaba reinventando la pieza completa. Sus temblores creaban microvariaciones en el ritmo que hacían que la música se sintiera espontánea y viva. Era como escuchar la composición de la pieza en tiempo real. Los jueces de la mesa principal estaban completamente absortos. Victoria Harwell había olvidado tomar notas. Su costoso bolígrafo estaba sobre la mesa, ignorado, mientras escuchaba con creciente asombro la creación de Marcus. Los demás jueces tenían reacciones similares. El Dr. James Harrison, un famoso profesor de música de Londres, se inclinaba tanto hacia adelante que casi se cae de la silla. Había juzgado cientos de concursos, pero nunca había escuchado nada que combinara innovación técnica con una comprensión musical tan profunda. El sistema de Marcus también demostraba su increíble versatilidad. A medida que la pieza pasaba por diferentes secciones y estados de ánimo, el software se ajustaba a la perfección para apoyar cada nueva idea musical. Durante los pasajes tranquilos y reflexivos, realzaba la delicada belleza de cada nota. Durante las secciones potentes y dramáticas, añadía profundidad y resonancia que hacían que la música surgiera del corazón del oyente.
Pero quizás lo más asombroso de todo fue lo natural que sonaba todo. A pesar de la tecnología avanzada y las técnicas innovadoras, la música nunca se sintió artificial ni mecánica. Se sentía más humana y emotiva que las interpretaciones de piano tradicionales, no menos. Esto se debía a que Marcus había diseñado su sistema para trabajar con la expresión humana, no para reemplazarla. Cada efecto se basaba en sus propios movimientos e intenciones naturales. La tecnología no controlaba la música. Amplificaba y realzaba la voz musical de Marcus. A medida que la pieza se acercaba a su clímax, Marcus comenzó a demostrar capacidades que dejaron a todos sin palabras. Sus temblores creaban efectos en cascada que sonaban como orquestas enteras. Las notas individuales se expandían en armonías ricas y complejas. El sencillo teclado producía sonidos que parecían provenir de múltiples instrumentos tocando juntos. Victoria Harwell se encontró con lágrimas en los ojos. Había dedicado toda su vida a la música y creía haberlo oído todo. Pero Marcus le estaba mostrando que aún había nuevos mundos por descubrir. Estaba demostrando que la innovación y la tradición podían trabajar juntas para crear algo más hermoso de lo que cualquiera de ellas podría lograr por sí sola. El guardia de seguridad de la última fila se secaba los ojos con la manga. No entendía teoría musical ni tecnología, pero comprendía que estaba presenciando algo especial, algo que quizá no se repitiera en su vida. La actuación de Marcus también estaba teniendo un profundo impacto en los demás concursantes. Muchos de ellos habían pasado años aprendiendo a tocar música exactamente como sus maestros les habían enseñado. Se habían centrado en la perfección y la tradición, siguiendo reglas establecidas siglos atrás. Pero Marcus les estaba mostrando que la música podía ser mucho más que seguir reglas. Les estaba demostrando que el arte más bello a menudo provenía de encontrar nuevas formas de expresar viejas verdades. Su discapacidad, que podría haber acabado con sus sueños musicales, le había abierto las puertas a posibilidades que nadie jamás había imaginado. Al llegar la pieza a su sección final, el sistema de Marcus comenzó a crear efectos que parecían desafiar toda explicación. Sus temblores generaban armónicos y sobretonos que hacían que las notas individuales sonaran como acordes completos. La música se estaba volviendo tridimensional, con capas y texturas que parecían rodear a los oyentes desde todas las direcciones. La acústica del auditorio, diseñada para instrumentos tradicionales, interactuaba con el sistema electrónico de Marcus de formas inesperadas. El sonido rebotaba en las paredes y el techo, creando efectos de reverberación naturales que hacían que la música pareciera interpretada en una catedral. Victoria Harwell ya no pensaba en juzgar ni en puntuar. Simplemente experimentaba la música con la maravilla de un niño que escucha su primera canción de cuna. Todas sus ideas preconcebidas sobre la música electrónica y los instrumentos adecuados se habían desmoronado por completo. El Dr. Harrison tomaba notas frenéticamente, intentando capturar lo que escuchaba para poder estudiarlo más tarde. Como profesor de música, sabía que estaba presenciando un momento histórico. Esta actuación cambiaría la forma en que la gente pensaba sobre la música, la tecnología y el potencial humano. Otros miembros del público experimentaban sus propias reacciones profundas. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros sentían que flotaban. Algunos sentían que experimentaban la música por primera vez en sus vidas, a pesar de haberla escuchado durante décadas. El propio Marcus estaba en un estado de fluidez perfecta. Su conciencia se había fusionado por completo con su música. No pensaba en la técnica ni en la tecnología, ni en impresionar a los jueces. Simplemente dejaba que sus emociones y experiencias fluyeran a través de sus manos hacia su sistema revolucionario. Cada desafío que había enfrentado en su vida se transformaba en expresión musical. Su lucha con la discapacidad, la pérdida de sus padres, los sacrificios de su abuela, sus años de pobreza y dudas, todo se estaba convirtiendo en parte de la música más hermosa jamás escuchada. Los temblores que los médicos habían calificado como un problema médico creaban efectos musicales que los pianistas de conservatorio solo podían soñar.
Marcus había convertido su mayor debilidad en su mayor fortaleza, y el resultado fue nada menos que milagroso. A medida que la sección final se acercaba a su fin, todos en el auditorio sabían que estaban experimentando algo que los acompañaría para siempre. No se trataba solo de una interpretación de piano. Era una demostración de creatividad humana, determinación y el poder de negarse a aceptar las limitaciones. Marcus estaba demostrando que el futuro de la música no consistía en tener el equipo más caro ni en seguir las tradiciones más antiguas. Se trataba de encontrar nuevas maneras de llegar al corazón y al alma de las personas. Y lo hacía con un equipo que la mayoría había descartado como basura inútil. Lo imposible estaba sucediendo ante sus ojos, y nadie volvería a ser el mismo. Victoria Harwell se quedó paralizada en su silla mientras la actuación de Marcus alcanzaba su punto álgido emocional. Las lágrimas corrían por su rostro, algo que no había sucedido durante una competición en más de 20 años. Su visión del mundo se desmoronaba y se reconstruía con cada nota que llenaba el auditorio. Durante 15 años, Victoria había dirigido esta competición con férrea disciplina y estándares inquebrantables. Creía que la excelencia musical provenía de años de entrenamiento adecuado con los instrumentos adecuados. Creía que la tradición y la técnica eran la base del gran arte. Nunca había vacilado en estas creencias, ni una sola vez. Pero ahora, al escuchar a Marcus transformar a Rachmaninoff en algo completamente nuevo e increíblemente hermoso, Victoria se vio obligada a afrontar la posibilidad de haberse equivocado en todo. La música que emanaba del sencillo teclado de Marcus no solo era técnicamente impresionante, era profundamente conmovedora, de una manera que Victoria había olvidado que la música podía ser. Le habló a partes de su corazón que habían permanecido en silencio durante décadas. Le recordó por qué se había enamorado de la música en primer lugar. Victoria recordó su propia infancia, cuando tenía 7 años y escuchó su primer concierto de piano. Recordó estar sentada en un auditorio oscuro muy parecido a este, sintiendo como si la música le hablara directamente al alma. Recordó haber decidido esa noche que quería dedicar su vida a crear ese mismo sentimiento para otras personas. En algún momento, perdió ese sentimiento. Su enfoque se había desplazado de la magia de la música a la mecánica de la interpretación. Se había preocupado más por la perfección técnica que por la verdad emocional. Había olvidado que el arte más grande a menudo provenía de los lugares más inesperados. Mientras Marcus seguía tocando, Victoria se encontró recordando otros momentos en los que había tomado decisiones precipitadas que luego resultaron erróneas. Estaba el estudiante de una familia pobre que tocaba el violín con cinta adhesiva. Victoria casi lo despidió antes de escuchar su increíble talento. Llegó a ser el primer director de la Orquesta Sinfónica de Londres. Estaba la joven que quería cantar ópera, pero tenía un impedimento en el habla. Victoria inicialmente le había aconsejado que buscara otra carrera. Esa mujer ahora actuaba en la Ópera Metropolitana. Sus cualidades vocales únicas hacían que sus interpretaciones fueran inolvidables. Estaba el chico que tocaba el piano de jazz en una competición de música clásica, rompiendo todas las reglas tradicionales. Victoria se enfureció en ese momento, pero su actuación se mencionó durante años como una de las más creativas e inspiradoras en la historia de la competición. Una y otra vez, Victoria había visto surgir el verdadero arte de los lugares menos esperados. Pero, por alguna razón, nunca había aprendido la lección. Había seguido juzgando a las personas por su apariencia, su equipo y su conformidad con los estándares establecidos. Ahora, mientras la música de Marcus la invadía, Victoria finalmente comprendió lo que se había estado perdiendo. El verdadero genio musical no consistía en seguir reglas ni usar instrumentos caros. Se trataba de encontrar nuevas formas de expresar las emociones humanas más profundas. Se trataba de convertir las limitaciones en fortalezas y los desafíos en oportunidades. Marcus estaba haciendo exactamente lo que los más grandes compositores e intérpretes de la historia habían hecho. Estaba tomando el lenguaje musical ya existente y encontrando nuevas formas de expresarlo.
Estaba demostrando que la innovación y la tradición podían trabajar juntas para crear algo más poderoso de lo que cualquiera de las dos podría lograr por separado. Victoria miró a su alrededor en el auditorio y vio que no era la única que se sentía transformada por esta actuación. El doctor Harrison, el severo profesor británico que nunca mostraba emociones, se secaba las lágrimas. María Santos, la dura crítica de Barcelona, conocida por sus duras reseñas, estaba sentada con las manos cruzadas sobre el corazón, completamente abrumada. El público reaccionaba con la misma intensidad. Algunos lloraban a mares. Otros permanecían sentados en un silencio atónito, con miedo de moverse o respirar por temor a romper el hechizo. Algunos asentían con la cabeza como si finalmente comprendieran algo que habían buscado toda su vida. Pero quizás lo más significativo era que los demás concursantes escuchaban con expresiones de asombro y respeto. Al principio del día, muchos habían mirado a Marcus con lástima o desdén. Ahora reconocían que estaban en presencia de algo extraordinario. La joven violinista que había actuado tan maravillosamente esa mañana meneaba la cabeza con asombro. Había pasado 15 años perfeccionando su técnica en un instrumento multimillonario. Pero Marcus creaba más expresión y emoción con su teclado modificado de la que ella jamás había logrado con todo su entrenamiento y equipo. El pianista ruso que había interpretado a Mozart con precisión mecánica escuchaba con la boca abierta. Empezaba a comprender que la perfección técnica, aunque impresionante, no era lo mismo que la genialidad artística. Marcus le estaba mostrando lo que significaba hacer música que realmente conmoviera el alma de la gente. A medida que la actuación continuaba, Victoria se encontró reflexionando sobre su propia trayectoria musical. Había sido una niña prodigio, tocando piano con grandes orquestas antes de los 15 años. Todos le decían que estaba destinada a la grandeza. Pero en algún momento del camino, su forma de tocar se había vuelto fría y mecánica. Podía interpretar las piezas más difíciles a la perfección, pero sus interpretaciones carecían de la profundidad emocional que separaba a los buenos músicos de los grandes. Con el tiempo, dejó de actuar y se centró en enseñar y juzgar. Al escuchar a Marcus, Victoria se dio cuenta de lo que había fallado en su propio desarrollo musical. Se había centrado tanto en evitar errores que se había olvidado de arriesgarse. Se había preocupado tanto por cumplir con las expectativas que había dejado de intentar superarlas. Marcus, en cambio, había aceptado sus limitaciones y encontrado maneras de transformarlas en fortalezas. Había asumido riesgos que ningún músico tradicional consideraría jamás. Había estado dispuesto a fracasar estrepitosamente para lograr algo verdaderamente extraordinario. La música se acercaba a su clímax final, y Victoria sentía que su corazón se aceleraba. Cada nota parecía contener vidas enteras de experiencia y emoción. Marcus no solo estaba interpretando a Rachmaninoff, estaba contando la historia de cada persona que alguna vez luchó contra adversidades imposibles y se negó a rendirse. Victoria pensó en el camino de Marcus hasta ese momento. Lo imaginó de niño, aprendiendo que sus manos nunca serían firmes. Se lo imaginó practicando, trabajando en un teclado barato mientras otros estudiantes tenían acceso a pianos de cola. Lo vio trabajando hasta altas horas de la noche, construyendo tecnología que nadie creía que pudiera funcionar. Y pensó en su propia reacción cuando vio por primera vez su equipo. «¿A eso le llamas piano?», había dicho con tanta crueldad y desdén. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo pudo pasar por alto los años de innovación y dedicación que se habían invertido en crear este sistema revolucionario? Victoria se sintió avergonzada de su comportamiento anterior, pero también sintió algo más: gratitud. Marcus le había dado un regalo al demostrarle que estaba equivocada. Le había mostrado que aún quedaban nuevos mundos por descubrir en la música. Le había recordado que el arte más bello a menudo provenía de las fuentes más inesperadas. A medida que la pieza llegaba a sus últimos compases, Victoria tomó una decisión que cambiaría su vida. Se convertiría en defensora de la innovación musical.
Usaría su posición e influencia para apoyar a los artistas que desafiaban los límites y las convenciones. También iba a cambiar la forma en que se gestionaba la competición. Ya no juzgaría a los concursantes por su apariencia ni por su equipo. Se concentraría por completo en la música que creaban y las emociones que transmitían. Las últimas notas de la actuación de Marcus flotaban en el aire como estrellas. El auditorio estaba en completo silencio, como si todos temieran romper el hechizo mágico que se había lanzado. Victoria permaneció inmóvil, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Su comprensión de la música había cambiado para siempre. Miró a Marcus, sentado ante su sencillo teclado, con las manos aún temblando ligeramente, el rostro radiante de satisfacción por haber compartido su don con el mundo. Este joven acababa de ofrecer una de las mejores actuaciones musicales que jamás había presenciado, y lo había hecho con un equipo que costaba menos de lo que la mayoría de la gente gastaba en una cena. Victoria Harwell, la mujer que había construido su carrera manteniendo los estándares tradicionales, estaba a punto de convertirse en la mayor defensora del músico más atípico que jamás había conocido, y estaba deseando contarle al mundo lo que acababa de experimentar. El silencio que siguió a la actuación de Marcus pareció eterno. Las últimas notas del concierto de Rachmaninoff se habían desvanecido, pero su impacto emocional flotaba en el aire como algo vivo. Nadie se movió. Nadie respiró. El auditorio entero se sumió en un instante de absoluta quietud. Entonces Victoria Harwell se puso de pie. Su silla rozó el suelo, y el sonido resonó por la silenciosa sala. Las lágrimas aún le corrían por la cara cuando empezó a aplaudir. Sus aplausos comenzaron lentamente, cada uno deliberado y significativo. Luego se hicieron más fuertes, más urgentes, como si intentara expresar con las manos lo que las palabras jamás podrían capturar. El hechizo se rompió. El doctor Harrison se puso de pie de un salto, aplaudiendo con entusiasmo. María Santos se levantó de un salto, gritando «¡Bravo!» en español. Uno a uno, todos los presentes en el auditorio se pusieron de pie, creando una atronadora ola de aplausos que pareció sacudir el edificio. Los demás concursantes aplaudían con lágrimas en los ojos. El pianista ruso aplaudía con tanta fuerza que le dolían las manos. El joven violinista vitoreaba y reía al mismo tiempo. Incluso el guardia de seguridad de atrás se puso de pie, silbando y gritando. Marcus, sentado al teclado, abrumado por la respuesta. Le temblaban las manos más de lo habitual. Pero ahora era por la emoción, no por su estado de salud. Había soñado con este momento durante años, pero la realidad superó todo lo que hubiera podido imaginar. La ovación de pie se prolongó durante 5 minutos. La gente no quería que terminara porque sabían que habían presenciado algo que nunca volvería a ocurrir. No se trataba solo de un reconocimiento por una buena actuación. Era el reconocimiento de un momento que cambió la historia de la música para siempre. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, Victoria Harwell subió al escenario. Su compostura profesional había desaparecido por completo. Parecía una persona que acababa de descubrir que todo lo que creía saber sobre el mundo estaba mal. «Damas y caballeros», dijo con la voz temblorosa por la emoción. «En mis 40 años en la música, nunca, se detuvo, incapaz de encontrar palabras que expresaran adecuadamente lo que acababa de experimentar». Se giró hacia Marcus, quien seguía sentado frente a su teclado en estado de shock. «Jovencito», dijo, «te debo una disculpa, y te debo mucho más que eso. Lo que acabas de hacer, lo que nos acabas de mostrar, lo cambiará todo». Victoria miró al público, muchos de los cuales aún se secaban las lágrimas. «Cuando vi por primera vez el equipo de Marcus hoy, lo descarté como un piano de juguete. Estaba equivocada. Completamente equivocada. Lo que estaba viendo no era tecnología obsoleta. Era el futuro de la música». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Marcus ha demostrado esta noche que la innovación y la tradición no son enemigas. Son compañeras.
Nos ha demostrado que el mayor arte no proviene de tener el equipo más caro, sino del espíritu más creativo. La deliberación de los jueces fue la más corta en la historia del concurso. Los 5 jueces votaron unánimemente por Marcus. No hubo discusión ni debate. Todos habían presenciado el mismo milagro y sabían que no había otra decisión posible. Pero el anuncio de Marcus como ganador fue solo el comienzo de su historia. A las pocas horas de finalizar el concurso, los videos de la actuación de Marcus se difundían por internet. Alguien del público lo había grabado todo con su teléfono. Para la medianoche, el video se había compartido miles de veces. Por la mañana, millones de personas en todo el mundo lo habían visto. Profesores de música de las principales universidades convocaban reuniones de emergencia del profesorado para discutir las implicaciones del logro de Marcus. Empresas tecnológicas intentaban contactarlo para hablar sobre su revolucionario software. Los periodistas acampaban frente a su edificio de apartamentos esperando entrevistas. Pero la llamada más importante provino de la escuela Juilliard, el conservatorio de música más prestigioso de Estados Unidos. El propio decano llamó para ofrecerle a Marcus una beca completa junto con recursos para seguir desarrollando su tecnología. «Necesitamos estudiantes como tú», dijo el decano. «Estudiantes que puedan mostrarnos nuevas posibilidades que nunca imaginamos». Victoria Harwell se convirtió en la defensora más apasionada de Marcus. Utilizó sus contactos en el mundo de la música para organizar actuaciones en importantes salas de conciertos. Le presentó a músicos famosos que querían colaborar con él. Se aseguró de que todos en el mundo de la música clásica conocieran su enfoque revolucionario. Y lo que es más importante, Victoria cambió la forma en que se organizaba el concurso internacional de jóvenes artistas. Creó nuevas categorías para músicos innovadores que estaban traspasando fronteras. Incorporó a jueces que entendían la tecnología y los enfoques contemporáneos de la música. Se aseguró de que ningún futuro concursante fuera despedido por tener un equipo poco convencional. El impacto de la actuación de Marcus trascendió mucho más allá del mundo de la música. Ingenieros y programadores de todo el mundo querían comprender cómo funcionaba su sistema. Las universidades comenzaron a ofrecer cursos que combinaban música y tecnología. Las empresas comenzaron a desarrollar nuevos instrumentos basados en los principios que Marcus había promovido. Pero quizás el impacto más significativo fue en las personas con discapacidad. Marcus había demostrado que las limitaciones físicas no tenían por qué limitar la expresión artística. Grupos de apoyo para personas con temblores y otras afecciones comenzaron a compartir su historia. Padres de niños con discapacidad vieron nuevas posibilidades para sus hijos. Un programa de musicoterapia comenzó a incorporar los enfoques de Marcus. 6 meses después de la competencia, el sistema de teclado de Marcus se fabricaba y vendía a músicos de todo el mundo. La empresa que licenció su tecnología donó una parte de sus ganancias a organizaciones que brindaban educación musical a estudiantes con discapacidad. Miles de personas a quienes se les había dicho que nunca podrían tocar música descubrieron repentinamente sus propias voces musicales. Marcus usó su premio, dinero y regalías anticipadas para llevar a Nay a uno de sus conciertos en el Carnegie Hall. Ella se sentó en primera fila con el mejor vestido que pudieron comprar, llorando de orgullo mientras su nieto actuaba para un público de las figuras más importantes de la música. «Te dije que siempre había otra manera», le susurró después de la actuación. El niño al que habían despedido por su juguete. Piano, en efecto, había encontrado otra manera. Había demostrado que la música más hermosa a menudo provenía de los lugares más inesperados. Había demostrado que la innovación y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Las escuelas de música de todo el mundo comenzaron a enseñar la historia de Marcus junto con las de Mozart, Beethoven y otros grandes compositores. Los niños aprendieron que la genialidad no consistía en nacer con habilidades perfectas, sino en encontrar formas creativas de expresar los dones únicos. Victoria Harwell solía decir que la actuación de Marcus fue el momento más importante de su vida profesional. Me recordó por qué me enamoré de la música en primer lugar.
decía. Me mostró que siempre hay nuevos mundos por descubrir si eres lo suficientemente valiente como para buscarlos. Marcus continuó tocando y desarrollando su tecnología, pero nunca olvidó las lecciones aprendidas. Fundó una fundación que proporcionaba instrumentos y formación a jóvenes músicos que no podían permitirse equipos tradicionales. Él orientó a estudiantes que enfrentaban sus propios desafíos y limitaciones. Cada vez que Marcus actuaba, recordaba el momento en que Victoria Harwell se burló de su teclado y le preguntó, ¿a eso le llamas piano? Ahora, cuando la gente le hace la misma pregunta, su respuesta siempre es la misma: yo lo llamo el futuro. Marcus había demostrado que la música más poderosa no se hacía con el mayor gasto. Instrumentos musicales, pero con corazones decididos. Había demostrado que la innovación podía honrar la tradición, y al mismo tiempo, abrir nuevas posibilidades. Y lo más importante, había demostrado que la palabra imposible era solo una invitación a encontrar un camino diferente. El joven de manos temblorosas había cambiado el mundo, nota a nota. Y su historia inspiró a millones de personas a creer que también podían transformar sus limitaciones en sus mayores fortalezas. Al final, el piano de juguete de Marcus había logrado algo que los instrumentos más caros del mundo no pudieron. Les había recordado a todos que la música más hermosa no proviene de una técnica perfecta, sino de un corazón imperfecto que se niega a renunciar a sus sueños.